¿Cuándo ceder y cuándo resistir? La historia de Pablo es un ejemplo muy bueno de esta pregunta. Porque Pablo fue apedreado, encarcelado, fue latigado y sin duda alguna fue perseguido por seguir sus principios e ideales, por ser coherente y consecuente con una decisión que había tomado: seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Él buscó seguir a Jesús y sin duda alguna eso le llevó a tener las peores consecuencias que nos podemos imaginar. Pero él siguió adelante y sin duda alguna no dejó atrás esa decisión que había tomado. Pero ¿cuándo ceder y cuándo resistir? Porque incluso él llegó un momento donde recurrió a algo muy importante para su vida para poder dejar de lado un sufrimiento que él no quería llevar. Por tanto, es muy importante que nos hagamos esta pregunta: ¿cuándo ceder y cuándo resistir? Esto es lo que venimos a preguntarnos, a dudar y sobre todo a investigar en este Inverso, a través de la vida de Pablo y a través de lo que nos comparte la lección de Inverso semana a semana y día a día. Esperamos que hayas estudiado Inverso y si no lo has hecho, no te preocupes. Pausa este video, te dejamos aquí un momentito, descárgate aquí Inverso abajo o pídelas a tu casa, estúdialo y ven y compártelo con nosotros. No te olvides que este proyecto te lo trae la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y me gustaría invitar a la mesa que me acompaña, que estoy súper contento de estar con ellos semana a semana para que podamos dialogar todos juntos. Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien. Hola. ¿Todo bien? Hola, hola. Chicos y chicas, pero dije chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, que hayáis tenido una buena semana. Y me gustaría preguntaros, como siempre, una pregunta bonus, una bonus question. Me gustaría preguntaros, ¿cuándo vosotros cedisteis que os ha dolido más? ¿Cuándo vosotros cedisteis que dijisteis? O sea, cedisteis por algo bueno, pero os ha dolido mucho más. Os pongo un ejemplo, ¿eh? Imaginaros, en este momento, estás comiendo tu plato favorito. Y de repente tienes a tu lado a la persona que más amas en esta vida. Y le dices, aquí está mi último trozo. Así con voz Aquí temblorosa. está mi último trozo. Lo tomas o lo Lo dejas. tomas o lo dejas. No te preocupes, ya no tengo hambre. ¿Cómo lo veis? ¿Os recordáis algo Eso así? no me pasa. Eso no te pasa, ¿no? Con Tú la no comida cedes. no. Con la comida. Ah, o sea que no, pero no, porque no te pasa porque no Es porque en no ese te ejemplo, duele. en ese ejemplo. No te duele darlo. No lo sé. Ah. No lo das y ya está. ¿Alguno más le recuerda algo así? Bueno, yo, justo un ejemplo como el tuyo, no, pero yo he vivido en muchos pisos, en muchas casas, ¿no? Y yo tengo, para quien no lo sepa, pues 2 hermanas. Entonces siempre eran pisos de ¿Pequeñas o mayores? una melliza, igual que yo. ¿Tienes una melliza? Tengo una melliza. No lo sabía. Tengo una melliza y una hermana mayor. Qué fuerte, Matías, no lo sabía. Qué fuerte. De verdad, público querido, no tenía ni idea, no tenía conocimiento. Qué fuerte. Pues bueno, siempre, como sabéis, entre hermanos todo es una guerra, ¿vale? En plan, quién entra primero al baño es una batalla campal, quién repite es otra más y ya no te digo de quién escoge cuarto. Claro. ¿Vale? Entonces, una ocasión que me tocó ceder fue cuando que nos mudamos a un piso. Bueno, no sé si sabéis lo que es una galería. La galería es la parte de dentro del edificio donde pues no da a la calle directamente, Claro. sino da como una Patio zona, interior un o patio algo así. interior. Sí, un patio ¿no? interior, Una patio zona interior. común. Entonces, claro, ahí la luz no es muy buena y bueno, justo dio la casualidad de que era una habitación enana. Yo era el único pelele que no escogió habitación y me tocó pues tirar de lado todos mis sentimientos y decir, bueno, vale, venga, va, me lo quedo. Y estuve como 5 o 6 años durmiendo sin luz natural. Entonces, si quería luz tenía que ir al balcón. Sí, Pobre Matías. pobre, la verdad. Y desde ahí tengo problemas con la vitamina D, ¿no? Y desde ahí, mírenme, soy blanco. Así que... Oye, qué fuerte. ¿Alguno va a decir alguna historia así parecida o no recordáis? Yo tengo una. Dale. Es bastante reciente. Bueno, recientemente nos hemos hecho amigas, mi familia y yo, de una gatita, ¿vale? Ah. Entonces, pues está en nuestra casa y pues empezó la relación conmigo. Pero después, como es mi madre la que le da de comer, pues bueno, pues me ha vendido un poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo estaba acostumbrada a que pues yo me echaba en el sofá y venía, me daba mimitos y todo, ¿no? Y entonces últimamente pues se quiere ir más con mi madre, ¿vale? Qué Y yo lo fuerte. sufro mucho porque es que me encantan los gatos y es que esa gata, es que es tan
deliciosa, es que vamos, me la como. Y entonces yo al principio, un poco resentida, y la cogía y me la ponía encima, ¿no? Eres mía. Pero al final pues he aprendido a ceder y decirle, vale, pues tienes libertad para elegir a quien tú prefieras. Qué fuerte. Pero la verdad es que me hace daño, ¿eh? Me hace daño el corazoncito verla ahí, que está encima de mí y se va a donde está mi madre cuando ella viene. Es como, Ay, qué me rompe el fuerte. corazón. Pero fuerte. bueno, Y he mientras aprendido le a decía, tener. eres libre, veía cómo se iba yendo. Y yo, Llorando. Llorando. sigue Mira, siendo aquí, libre. aquí ya tenemos 2 fotos pendientes, ¿eh? Tenemos una foto pendiente de del gatete de Victoria y del hermano de Matías, de la melliza. Vale. Me da mucha curiosidad conocer a tu hermana. Aquí hay 2 fotos, ¿eh? Para la reedición. Bueno, chicos, vamos a... Bueno, ¿tenías algo que compartir o no? Sí, pero me da vergüenza porque al final no, No, es tan cuéntalo, positivo. cuéntalo. Mi ejemplo es el de la comida. Me gustan las humitas. ¿Las que qué? es como un maíz triturado metido en la hoja de la mazorca. Como tamal. Sí, Ah, sí, pero es Vale. de las de Perú, que son saladas. ok. ¿Cómo se Y, llaman? humitas. Humitas. Y compré, y estaban caras. Y dividí en mi familia a una por una. Y entonces luego Nunca vino funciona. Rebeca, me miró en la última, me puso carita de ojitos y le compartí. Y luego me arrepentí. Y le reproché, sí, te he compartido mi humita. Entonces Pero sí, en este sí capítulo- cedo, pero luego estoy En este resentida. capítulo se ha evidenciado lo egoístas que Sí. somos, ¿eh? Madre mía. Mira, yo estaba buscando Total. algún ejemplo, pero yo crecí No en una tienes familia egoísmo. donde estábamos muchos siempre juntos Claro. con mis hermanas y tal, y como que siempre nos tocaba, ¿no? Y mi papá fue muy equitativo desde siempre. Entonces, como buscando ese momento en el que me costó ceder, no, como que ya tenía interiorizado Claro. de que me Mm. tocaba compartir, Claro, que me claro. tocaba ceder todo el tiempo. Qué fuerte, qué fuerte. Pues mirar, en este capítulo venimos a hablar justamente de esto, ¿no? Cuándo ceder, cuándo resistir, ¿no? Cuándo nosotros tenemos que ceder ante las circunstancias que nosotros nos encontramos, por más injustas que nos parezcan, o cuándo tenemos que resistir ante ellas y parar con asertividad, con amor, con cariño, pero decir, oye, hasta aquí porque me estás lastimando, ¿no? Hasta aquí porque de aquí no puedo pasar más, ¿sabes? Y esta es una pregunta muy válida, preguntarnos como cristianos en nuestra vida, porque sin duda alguna nos encontraremos en momentos de persecución, de dolor, de tristeza, en momentos de sufrimiento. Y Pablo se encontró con muchas circunstancias dolorosas, complicadas, y durante mucho tiempo cedió, pero en otras también resistió. Por tanto, vamos a estudiar qué podemos aprender de esto y qué lecciones nos podemos llevar. Así que vamos a empezar con lo primero, con la interioriza esta semana. Así que, por favor, Mónica, cuéntanos qué dice Filipenses 1, del 12 al 15, y cómo os lo has subrayado. Pues recordamos que aquí abajo dejamos el subrayado para que veas los colores y qué significan. Adelante. Primero voy a leer el versículo, o los versículos todos enteros, y luego ya voy a exponerlo el subrayado. Hermanos, quiero que sepan lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Es una traducción como con lenguaje más actual. Sí. Vale. Es palabra de Dios para hoy. Vale. Toda la guardia de palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Entonces, ahí va mi subrayado. Primero, subrayé en amarillo, que significa que me cuesta entender. La parte de quiero que sepan lo que me ha pasado. A mí me sorprende mucho Pablo, habiendo sido un hombre súper inteligente en su momento, un sabio de su época, que es capaz de hacerse vulnerable a los demás. Yo lo hubiese ocultado. Yo estoy en la cárcel y no se entera nadie. Pero él no, él lo dice y no le importa que haya personas, por ejemplo, que piensen, la han encarcelado. De hecho, se muestra vulnerable y lo cuenta con total normalidad. Luego, en verde, que significa que me sorprende, la parte de ha servido para que conozcan más la buena noticia de salvación. Y en mi cabeza era como que algo malo, o sea, algo que nos ocurra a nosotros malo pueda servir para bien, o sea, Dios lo utiliza para bien. Y me he acordado que hace un tiempo, pero hace muchos años ya, hubo un señor que era misionero y llegó a nuestra iglesia y nos contó que en el aeropuerto, llegando de su país natal a España, los perros que detectaban droga lo detuvieron. Porque en su maleta olían droga, pero olían y olían, no había manera de comprobar. Entonces se queda en la maleta la policía y a él lo encarcelan.
lo meten a la cárcel directamente. Entonces, yo me he puesto en su situación y yo estaría llorando en la esquina de la cárcel. Pero el señor empieza... El misionero. Este señor empezó a compartir de los demás de su fe Ujú. y empezó a dar estudios bíblicos en la cárcel. O sea, en los Qué pocos guay. días que estuvo allí. Entonces, luego la policía le saca y le dice que ha habido un error, que algo de su ropa tenía perfumado alguna cosa, que los perros olían a droga. Y es donde se acuerda que la mamá de él echa como un perfume a la ropa de algo natural, entonces eso es lo que le sirvió al... Entonces él hablaba a todo el mundo diciendo, es que a mí me han metido a la cárcel, pero hay que ver el lado bueno. O sea, lo transformó en positivo, o sea, toda la situación. Y muchas veces nos puede pasar que llegamos a situaciones difíciles, no por el propósito de que a nosotros... nos suframos o nos sintamos mal, sino con el propósito de transmite el mensaje aquí, que aquí no va a llegar de otra manera. O sea, no puedo mandar de otra manera un misionero a la cárcel, sino es que te meto a ti para que hables. Entonces me recordó mucho eso en el hecho de que Pablo dice, es que ha servido para que se conozca más la noticia de salvación. O sea, lo dice con total alegría. Luego, he subrayado en azul de que me parece súper importante porque sirvo a Cristo. Me chocó, o sea, me parece importante el hecho de que él sigue teniendo súper claro que su misión es servir a Cristo y lo tiene totalmente constante. Luego he subrayado en verde, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos. Y me ha chocado esto porque él lo escribía desde la cárcel, no lo escribe ya cuando está libre, escribe esto desde la cárcel. Es como si a mí ahora, yo qué sé, me golpean porque soy cristiana y en el hospital os mando selfies de los moratones. O sea, es como que, ¿cómo? Pero incluso en ese momento él lo hace como para transmitir a los demás. Y luego he subrayado en rojo, en como no lo entiendo, cuando dice, la mayoría de mis hermanos en el Señor los he motivado para no tener miedo a dar a conocer el mensaje. Y yo me he parado a pensar, esta gente cuando escuchó que Pablo estaba encarcelado no tuvo miedo, se motivó aún más, o sea, amaban tanto a Jesús y les había impactado tanto en sus vidas que se motivaron aún más con el encarcelamiento de Pablo. En vez de los gobiernos encarcelaron a Pablo para silenciarlo, en vez de silenciarlo se motivó y se multiplicó totalmente el movimiento. Y luego he subrayado al final en morado como promesa o desafío, también las dos a la vez, porque siento que muchas veces nos vamos a chocar en la vida con personas que enseñan muy diferente a nosotros o que adoctrinan o que enseñan súper bien. Entonces, me parece un desafío para mí porque debo dejar de juzgar a las otras personas de ya le está enseñando a la manera antigua, y a la vez una promesa de en algún momento yo he sido así y me voy mejorando y en algún momento llegaré a ser mejor hablando de Jesús o enamorándome en mi relación de Jesús. Muy guay. Muy guay, ¿eh? Ese texto la verdad es que me gusta mucho y vemos ese espíritu con el que afrontaron muchas veces las cadenas, la persecución, ese espíritu con el que lo afrontaron, ¿no? Y muchas veces eso nos hace la pregunta a nosotros, ¿con qué espíritu nosotros afrontamos o afrontaríamos circunstancias tan difíciles y tan duras por el Evangelio, ¿no? Muchos de nosotros saldríamos corriendo y diríamos, no, yo no quiero nada que ver con esto porque si esto me conlleva esto, prefiero nada, ¿eh? Muchas gracias. Por tanto, tenemos que ponernos a pensar en esa situación de Pablo, esa situación tan compleja que vivió y preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es o cuál sería la reacción que nosotros tendríamos? Por tanto, Matías, Pablo sufre muchas injusticias y ya lo hemos visto y bueno, si vais a Hechos, los que nos están escuchando y viendo, si vais a Hechos, podéis ver que él sufre muchas injusticias por el Evangelio. Al final, yo recuerdo una que se me marca mucho, que es después de liberar a una persona de estar endemoniado, después a él lo meten a la cárcel, ¿no? Es como que... Y ese reclamo al Señor, decirle, Señor, mírame lo bueno que estoy haciendo y cómo estoy, pero con qué espíritu lo afrontó, tenemos que aprender de ello. Por tanto, Matías, me gustaría preguntarte, ¿cómo le afecta a Pablo esta unión de Estado e Iglesia, ¿no? En su caminar, ¿cómo le llegó a afectar esto a Pablo? Pues bueno, a ver, mirando un poco la historia de Pablo y simplemente con el hecho de leer Hechos, nos damos cuenta que, como bien dijiste, pues Pablo sufrió muchísimo. Fue acusado de 1000 maneras, fue arrestado de otras 1000 maneras, tuvo que hacer juicios y recibió muchísimos abusos que cualquier persona que lo hubiera hecho, ya al primer arresto, ya es que ni hubiera salido a la calle por miedo a que le volvieran a arrestar. En cambio, pues Pablo con esa motivación dijo, a mí una acusación, un arresto, a mí no me va a parar nadie.
Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Pues él más o menos pues pensaba eso. Claro, también hay que decir que aún así, aunque él fuera pues muy fuerte en ese sentido, generó una especie de trauma en base a eso, pero no un trauma del que todos pensamos de que es malo, de que no sé qué, no salgo de casa, sino un trauma como tener el pensamiento de pues dividir lo que es el Estado y la Iglesia, pero un pensamiento mucho más arraigado, ¿no? Es como que ahora ya, después de ver toda la injusticia que causa haber juntado todo eso, ahora más que nunca estoy a favor de que pues esté separado, ¿no? Entonces la escuela sabática nos habla pues justo en esta parte sobre las acusaciones civiles y religiosas. Como bien hemos dicho, pues Pablo fue acusado de 1000 formas, ¿no? Y la mayoría eran por cuestiones religiosas, acusado a gente, pues... Tribunales civiles. A tribunales civiles. O sea, ya es que estaban mezclando todo y... bueno, eso. Entonces, claro, Pablo no es tonto, ¿vale? Pablo sabe muchas cosas y si hubieran existido las carreras como tal, él seguramente haría derecho. ¿Vale? Él hubiera hecho doble grado de derecho y teología. Y teología. Y un máster de innovación, no sé qué, de algo, de ingeniería de algo. Entonces, pues, claro, ¿por qué digo esto? Porque él sabía muy bien lo que él tenía derecho y lo que no. O sea, se defendió mencionando, por ejemplo, que se nos menciona mucho en la escuela sabática, que los magistrados civiles únicamente eran responsables de los asuntos civiles, no de los casos religiosos de los cuales se le acusaba. Por suerte, Pablo tuvo la suerte de que hubo muchísimos jueces romanos que reconocieron lo que mismo Pablo decía, de que sabían esa distinción de lo civil y lo religioso. Un ejemplo es Galión, que le tocó juzgar a Pablo, pero es que tenemos a muchísimos más, a Lisias y bueno, que pensaban igual que él y pues él tuvo pues la suerte. Y a ver, digamos ¿cómo se dice? El mensaje final que adquieres de toda una... Conclusión. Como una... La moraleja. Como la moraleja, exacto. La moraleja... Qué bien te conoce. Qué bien me conoce, ¿por qué será? Pero la moraleja que yo mismo he adquirido de toda esta parte de la escuela sabática es que cuanto más sepas de leyes, mejor te irá en la vida. Entonces, cuanto más sepas a lo que tú tienes derecho y a lo que tu libertad, básicamente, pues al final no hay nadie que te tome por tonto. Sí, entonces, totalmente. Pues mira, en los juicios, eso va genial. Sí, es muy importante lo que tú dices y de hecho es muy bíblico, ¿no? Porque sí que Pablo aconseja que muchas veces hay circunstancias y situaciones que tienen que ver con la convivencia de la iglesia, ¿no? Y dice, antes de llevarlo a tribunal, primero, yo creo que justamente entendiendo lo que vivió Pablo llega a decir, oye, antes de llevar una problemática a un tribunal civil y demás, primero intentemos arreglar entre nosotros, ¿no? Imagínate que yo tengo una deuda con Victoria, ¿no? Le debo dinero y demás, es como que, oye, vamos a intentar mediar para ver si podemos aclarar nuestra situación antes de yo demandarte y tú demandarme y hacer esto. Porque es como que no mezclemos a veces situaciones o circunstancias que ha tenido que ver con nuestra relación, con nuestra espiritualidad, con tantas cosas entremezcladas que van a lastimar. Y yo creo que Pablo vivió las consecuencias justamente de cómo quisieron tejer un enjambre en contra de Pablo, como lo fue con Jesús, de mezclar el Estado, lo religioso, de tratar de utilizar todas estas trampas y de esta unión para poder afectarle, ¿no? Y gracias a Dios Pablo, como tú muy bien dices, era muy docto en todas esas cosas y supo defenderse. Y justamente vamos a la siguiente pregunta, Victoria. ¿Cuál era el propósito de Pablo cuando utilizó su ciudadanía romana? Perdonarme. Si no era simplemente protegerse a sí mismo, ¿no? O sea, ¿cuál era su intención? Y sobre todo, ¿tenemos que hacer el uso de derechos que tenemos o tenemos que dejarlo de lado, ¿no? ¿Tenemos que defendernos? Cuéntanos un poquito. Vale, pues bueno, primero lo que viene mencionado en la propia pregunta, la ciudadanía romana de Pablo, ¿no? Efectivamente, Pablo era un ciudadano romano por derecho, no había conseguido, o sea, lo había conseguido por nacimiento, se nos dice. Esto era una cosa bastante excepcional, ¿vale?
prácticamente, o sea, los judíos no solían tener estos privilegios que tenía Pablo. ¿Qué privilegios conllevaba ser un ciudadano romano, ¿vale? Porque es interesante para comprender bien todos los hechos que vienen después en la historia. Bueno, ser ciudadano romano era un estatus legal que te garantizaba como el máximo de los derechos que existían, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, uno de los derechos de los ciudadanos romanos era que no podían ser azotados en ningún caso, ni juzgados, condenados a muerte, ¿vale? Había una excepción de si eras acusado por, ¿cómo se dice? Cuando vas contra el poder, por sublevación o por... Sí. Esa era la única excepción, que es verdad que pues los emperadores romanos tendieron a abusar un poco de esa ¿Qué condena. es sublevación, no? Sí. No, ¿qué es? Lo he visto hablando con... Sí, venga, ya está. Bueno, entonces, esa era una de las cosas. Entonces, a ver, repíteme la pregunta, por favor. Sí, que sí, me he o sea, descentrado, me he ido Sí, por o sea, las como ramas. que cuando Pablo utiliza su ciudadanía romana, Ciudadanía. es que soy disléxico, entenderme, por favor, y es de verdad, no lo digo por decir. O sea, cuando lo utiliza, ¿por qué lo utiliza? Vale, ¿no? O sea, vale. ¿cuál es su intención para utilizarla? Ujú, Y sobre todo, si nosotros tenemos que hacer uso de los derechos que tenemos, ¿no? Si tenemos que reclamarlo ujú. o tenemos que defender nuestros derechos, o como cristianos tenemos que decir, bueno, si van a pisotear mis derechos, no pasa nada, pisoteármelos. Vale, entonces ya veo por dónde iba. Ahora que sabemos como cuáles eran esos derechos que usaba Pablo para defenderse, vamos a ver una historia en la que se nos plantea cuándo usaba Pablo sus derechos y cuándo no, ¿vale? La encontramos en Hechos 16 en adelante. O sea, cuento un poco por encima, ¿vale? El incidente es que, pues, Pablo va a Filipo, va allí a dar fuerza a una iglesia, a montar una iglesia allí. Entonces, bueno, pues conoce a un grupo que se estaba reuniendo y demás. Y una mujer que vivía en Filipo, era esclava de unos lugartenientes de por ahí, pues empezó a seguirles. Y esta esclava pues tenía, como lo llaman, el espíritu de adivinación, ¿vale? Entonces, bueno, pues iba por ahí detrás gritándoles cosas y bueno, pues alborotando un poco, ¿no? Entonces a los días Pablo como que ya se mosquea un poco, dice, la verdad que me está costando esta situación, ¿no? Entonces, pues va a esta mujer y le ordena al espíritu adivinador que está en ella que se vaya, ¿no? Porque era un espíritu, pues, malo. Entonces, pues, en el mismo momento que lo dice, pues, la mujer se desprende de este espíritu adivinador. ¿Qué pasa? Pues que sus jefes, pues, se enfadan con Pablo porque les ha quitado Su negocio. Exactamente, su negocio, ¿no? O sea, ellos estaban aprovechando de ese espíritu adivinador para hacer riqueza y de repente desaparece. Entonces se enfadan un montón, cogen a Pablo, lo llevan, bueno, a Pablo y a Silas, creo recordar. Sí, a Pablo Silas. Y los llevan a la plaza del pueblo, empiezan a decir que estos que vienen aquí con sus costumbres judías y que nos están intentando cambiar aquí nuestras cosas y vamos, fatal, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la gente, pues, a tope con las acusaciones. Y directamente dicen, vale, pues arrestadlos, encadenarlos y azotadles, ¿vale? Y entonces eso ocurre, que como hemos dicho, pues era una cosa que a un ciudadano romano no se le podía hacer. Pero aquí Pablo no dice nada, ¿vale? Permite que le azoten y que lo encarcelen. Entonces lo encarcelan y sí que pues hay un centurión, un carcelero, que pues sabe de la situación de Pablo como ciudadano romano y le impacta mucho que siendo ciudadano romano no reclame ese derecho, ¿no? O sea, él está pensando, ¿qué están haciendo? O sea, se están cargando la ley que protege al imperio, a los ciudadanos romanos, que era como lo más top que tenemos aquí, y Pablo sin decir nada, y él flipando, ¿no? Entonces eso le impactó muchísimo. Luego vio cómo se comportaba Pablo en su celda, que pues no paraba de cantar himnos, de estar en comunión con Dios, y esto le impacta tanto pues que se convierte, ¿no? Y dice, este Dios en el que Pablo confía tanto, pues también quiero que sea mi Dios. Y se convierte él y toda su familia, ¿vale? Increíble.
Esa Pues es sí, una es de muy las fuerte. historias más lindas. A mí me gusta mucho ¿sabes? esa historia. Además Sí, sí, que sí, ellos sí. se convirtieron como en los primeros misioneros de Sí, esa sí, sí, zona. Es totalmente. muy bonito. Muy bonita esa Ujú. Es historia. muy bonito también pensar en las circunstancias tan horribles que rodeaban a Pablo, pero como no paraba de alabar. Es Totalmente. que en realidad el Espíritu Santo trabajaba a través de Pablo. Entonces Pablo yo creo que también tenía su punto de sé cuándo hablar y sé cuándo no. O Totalmente, sea, no era totalmente, su totalmente. propia valoración de Mm-mm. ay, lo voy a utilizar hoy, no mi derecho, Ujú. sino que también se dejaba, o sea, el hecho de estar en contacto constante Totalmente. con Jesús y con la palabra al final Totalmente. te hace ser a ti independiente, o sea, dependiente y el Espíritu Santo Sí, trabaja sí, sí, a través de totalmente, ti. totalmente. Claro, porque de primeras tú te encuentras la situación de Pablo y dices, pues a ver, si la opción es que me azoten o que no, pues yo Y quizás iba a dejar decidiría... a su compañero, ¿no? Imagínate ese Ujú. momento tan difícil que si va acompañado de Silas, Ujú. que Pablo de llegar a decir, oye, yo soy ciudadano romano, a mí no, pero a Silas sí, ¿no? Es como que Pablo también es Sí. esa forma de decir, oye, dale, o sea, si Estamos nos toca a juntos los en dos, esto. estamos juntos en esto, ¿no? Estamos juntos en esto. Ujú. ¿Y cuál Qué fue el guay. ejemplo donde Pablo sí utiliza su ciudadanía? Vale, entonces, bueno, iba a comentar Sí, sí. el final de esta historia porque también me parece curioso que después de que ha pasado todo esto, pues, bueno, ocurre un terremoto, ¿no? La celda se abre y son como que podrían escaparse, pero no se escapan. Entonces, al día siguiente, les ordenan que escapen de la ciudad, en plan, sin que nadie los vea, en plan, venga, iros ya, que aquí no ha pasado nada, queremos olvidarnos ya de esto. Y entonces Pablo dice, no, aquí sí que voy a reclamar mis derechos como ciudadano romano de tener un cara a cara con los que me han puesto en esta situación para hacerles saber de lo que han hecho, ¿no? Y también dar nuevamente ese testimonio a esas personas. Bueno, también encontramos otro ejemplo en el que sí que exige sus derechos como ciudadano. En este caso, lo voy a resumir muchísimo más, simplemente la razón por la que en ese caso sí fue que, pues, por lo que le acusaban, él quería aprovechar esa oportunidad para defenderse y para que la gente lo escuchara, ¿no? Y escuchara sus argumentos en un juicio justo. Entonces sí que pide que se le haga un juicio en un, ¿cómo se llama? Un tribunal romano, que esa era otra de los privilegios como ciudadano romano, siempre en cualquier situación poder pedir un juicio en un tribunal romano. Y en este juicio él aprovecha nuevamente para dar testimonio de su experiencia con Dios, ¿no? Y cuenta ante pues la gente que se agolpaba allí para escuchar este juicio, pues la experiencia que tuvo de antes ser perseguidor y después convertirse en un seguidor de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas encontramos en común en estas distintas situaciones en las que Pablo decide o no decide usar su ciudadanía? Y yo la conclusión a la que he llegado es que, pues como decía el primer versículo que hemos leído en el Interioriza, que todo lo que hacía, lo hacía con el afán de que se conozca más la noticia de salvación, ¿no? Y de dar su testimonio y de hablar de Jesús. Y es cierto lo que decíais antes de que tenía que tener una comunión tan cercana con Dios porque es imposible que por la propia mente humana tú sepas qué va a generar un mayor impacto o qué no, o qué consecuencias va a tener lo que decís en el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues... Me está dando mucha envidia Pablo. Supuestamente, Envidia sana. sí, pero solo de Envidia las sana. cosas buenas. De la cárcel no. No. Los creyentes supuestamente tenemos que copiar a Jesús en todo y parecernos Ajá. lo máximo posible Ajá. a Jesús. Hace unos capítulos hablábamos de que Jesús utilizaba hasta las mínimas oportunidades para hablar a otros y Pablo se está pareciendo a Jesús. O sea, Pablo dice, no, en el tribunal, que yo quiero dar mi testimonio para todos. Pues si hubiese algún corazón por ahí dudoso de la situación, terminar de convencerlos con esto. Pablo se parece cada vez más a Jesús, me encanta. Totalmente. O sea, hay una intencionalidad en la parte de defender sus derechos, ¿no? Y también nos habla a nosotros, ¿no? Cuán importante es también nuestra defensa de derechos como personas a la hora de poder hacerlo, porque eso nos va a dar la oportunidad después de testimoniar con jueces, nos va a de testimoniar con poderosos, porque al final Pablo también buscaba dar testificación de su vida y de su encuentro con Jesús con la gente poderosa, ¿no? Con
con la gente romana, ¿no? Porque el evangelio también era para ellos y también quería llegar ante esas personas para poder hablarles de cómo podían transformar su vida en Jesús. Y es poder ver el lado positivo. Sabes que leyendo esta historia y reflexionando un poco sobre esto y la misma historia del mundo, yo pensaba, uy, Señor, o sea, yo quisiera prepararme por si me llegara a tocar el privilegio Totalmente. de tener que defenderte ante espacios de poder, ¿no? Porque a veces pensamos como, no, la lucha es aquí, la lucha es corta, pero llegar a esos espacios también es poder dar un testimonio a otros sectores de la sociedad y podemos llegar a tocar corazones, como lo decíamos. Puede ser una situación que no sea la más cómoda, pero es cómo podemos dar testimonio siempre, hasta en los peores momentos. Pero yo creo que un ejemplo, que justo lo compartía Victoria en unos capítulos anteriores, que es cuando tienes un examen en sábado. Nosotros aquí en España tenemos un derecho de poder pedir que esos exámenes se realicen en otro día. Por tanto, si nosotros dijéramos, no podemos defender nuestros derechos, no, ese es un derecho. Yo tengo la capacidad de poder ir ante el profesor, ante en claustro, hasta el jefe de departamento y decirle, por favor, solicito bajo este estatuto de la ley y demás, con esta carta, que por favor me cambiéis el día. Y también es un testimonio. Es un testimonio, sin duda alguna es un testimonio. Decir, oye, yo quiero hacer esto por esta fe. Lo más fácil, el camino de menos resistencia sería hacer el examen. Son 2 horas y ya está, ¿no? ¿Cuántas veces no me lo han preguntado a mí? Pero José, son 2 horas. Voy, hago el examen y luego me vengo a la iglesia y ya está. Y no molestas. Y no molesto y ya está. Oye, no, no, alboroto, sí. pero esa defensa de derecho te da la capacidad, primero, de los que te preceden, ¿no? De crear como una historia detrás de todo esto. Decir, oye, mira, si a Victoria pudo, la siguiente Victoria es que Victoria pudo, yo también quiero poder, ¿no? Es como que... Y además es sentarte con tu profesor, contarle por qué lo haces, contarle todo esto. Y eso es testimonio. Así que, Victoria, ¿te has dejado algo? Creo que sí, pero ya me vendrá porque se me ha ido. Pues muchas gracias. Ha sido muy bueno poder entender toda esa historia de Pablo y cómo ha sido muy transformador para ello. Muchas gracias. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué ideas nos da Jesús sobre poder, su misión y su defensa, ¿no? Sobre cómo fue sumiso, pero también a veces supo defender sus ideas, como el texto nos dice, ¿no? Que podamos ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Y sobre todo, cómo podemos equilibrar esta idea de dar la otra mejilla y levantar las medias en el templo, ¿no? Porque parece que son ideas muy contrarias, ¿no? Como Jesús dice, demos otra mejilla, pero después vemos a Jesús levantando medias en el templo. Danos un poquito de luz sobre este tema, Paola, por favor. Muchas gracias. Y un poco lo que decía Victoria, o sea, lo que nos explicaba, cuando sí utilizaba los derechos Pablo, ¿no? Como su derecho como romano y cuando no. Y encontrar ese equilibrio, personalmente, me parece que es bastante complicado y bastante complejo. Y yo creo que ahí entra mucho el tema de la sabiduría celestial, ¿no? Para saber qué decir, para saber cuándo callar, para saber cuándo debatir, para poder debatir con sabiduría. Y Pablo definitivamente es una muestra y un ejemplo de discernimiento, ¿no? De discernimiento de cuándo renunciar a sus derechos, por ejemplo, cuándo adherirse a ellos y cómo esas palabras y esa sabiduría pues lograron que creciera realmente la labor misionera. Pablo era muy prudente, es un personaje que realmente yo admiro muchísimo, muy inteligente, muy prudente y también muy visceral, ¿no? O sea, fue muy visceral persiguiendo a los cristianos porque lo sentía y luego dejó absolutamente todo y fue muy visceral siguiendo a Jesús y haciendo su obra. Pero también era muy prudente porque él pensaba muy bien qué paso dar y que esa acción que él adelantara no entorpeciera la misión. Eso me sorprende mucho. Por ejemplo, está el caso cuando empezaron a cuestionarlo porque recibía beneficios económicos y que predicaba para lucrarse. Y él dice, hey, yo trabajo. Y le dedicaba prácticamente todo su tiempo y dice, yo hago tiendas. Y no voy a recibir nada porque yo me voy a autosostener, ¿no? Es como, aparte de todos los sacrificios que tenía que vivir, pues también opta por esto con tal de evitar los rumores. Pero también hay un momento en el que uno de sus compañeros de obra misionera le dice, hey, vamos a circuncidarte. No porque sea obligatorio, sino porque no quiero que esto entorpezca nuestra labor predicando y que los judíos tengan razones para atacarnos. Y así varios casos donde en otra ocasión les dicen, no vamos a comer o no coman, porque estamos hablando de los gentiles, alimentos ofrecidos a los ídolos. Y entonces de una manera también como muy persuasiva explica las razones. Todo esto para decir que pues Pablo supo cuándo hablar, Pablo supo cómo accionar, pero no pensando en sus propios derechos, sino pensando en la obra misionera y de cómo impactar cada vez más corazones.
Pablo valoraba los derechos, sabía de los privilegios que tenía como romano, sabía de las libertades y de los deseos del pueblo de ser libres de la opresión romana, pero valoraba mucho más la salvación de los demás. Y eso era lo que realmente él priorizaba. Entonces están como los grandes testimonios que él dio en su juicio, y la lección nos habla de el juicio final de Jesús y cómo Jesús se calla. Pero no se calla porque él no hubiera hablado, porque su vida y sus años misioneros ya él lo había hablado todo. Él calla porque sabía que en ese momento no iba a ser escuchado, que en ese momento ya no habían oídos que pudieran entender lo que él quería decirles, que en ese momento lo único que querían las personas que lo rodeaban era su sangre, y también sabía que eso hacía parte de su misión. Y yo creo que cuando entendemos la misión por la que estamos en este mundo, podemos entender un poco tanto las decisiones y el ejemplo que nos dio Jesús, también como las que nos mostraron los apóstoles, y entre ellos Pablo, que es la persona que estamos estudiando. Cuando los creyentes alcanzan ese nivel de sumisión a la voluntad de Dios, nada puede impedir la obra de Dios en nuestras vidas. Ujú. Esto es para Twitter, esto es para un reel, ¿eh? Así que lo apunte el equipo, porque al final este es un reel completo. Qué bueno, Paola, muchas gracias. Está perfectamente explicado. Y me gustó mucho cuando mencionas lo importante que es entender nuestra misión, ¿no? Entender nuestra misión de por qué sí y por qué no, de por cuándo ceder y cuándo resistir, cuándo decir, oye, disculpa, es que me estás lastimando, con asertividad, con amor, con cariño. Cuándo decir, oye, no pasa nada. Quizás si yo me callo en este momento, aunque yo quede mal, aunque me hayan lastimado, quizás puedo ser más útil con esto, ¿no? O voy a ceder ante el mal que estoy viendo porque es lo mejor y estoy evidenciando otra cosa. Entonces, cuán importante es entender nuestra misión donde estamos, y que no solamente hacemos una defensa de nuestros derechos porque sí, sino porque entendemos primero que tenemos dignidad como seres creados por Dios, y que por supuesto también comprendemos y entendemos que muchas cosas queremos ser precedentes para otras personas, y sobre todo buscamos que se defiendan los derechos de otras personas que están siendo vulnerados completamente. Así que muchísimas gracias, equipo, de todo corazón. Gracias, equipo de Inverso, por aportar tanto a estos capítulos. Sin duda alguna, poder mostrar la vida de Pablo con tal justicia como lo habéis hecho hoy. De verdad, muchísimas gracias. Si queréis, vamos a la parte del Implícate, ¿vale? Vamos a la parte del Implícate. Y bueno, si quieres, Matías, comienza tú. Cuéntanos. Mi tweet es muy simple. Es muy simple, es muy corto, que dice: Pablo sabe lo que vale, sé como él. Qué guay. Está buena. Está chulo. Sí. ¿Alguien más? Yo, el mío, tengo un trocito recortado de las palabras de Pablo, y dice: todo lo que pase servirá para que se conozca la buena noticia. Qué chuli. Ujú, Muy ujú. guay. Yo, mi tweet está muy relacionado con cómo ha acabado Paola de tener clara la misión, ¿no? Entonces yo lo he resumido como cristianismo, rebeldes con causa, ¿no? Con esa causa de que se extienda la misión. Qué guay. Qué guay. ¿Paola? Y a propósito, también con Victoria, de nuestra misión, estamos conectadas. Yo tengo: avanzamos sin temor porque creemos en sus promesas. Confía, no importa la situación, Él siempre es fiel. Qué chuli. Tal cual. Qué chuli. El mío es: Dios quiere romper tus cadenas para que rompas las cadenas de los demás. Así que es importante Qué esto, ¿no? importante. Entender Muy el visual. propósito de por qué rompieron esas cadenas y la responsabilidad que después tenemos de romper las cadenas de los demás. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros un Inverso más, y esperamos de todo corazón que tú puedas, donde quiera que estés, si estás pasando por una situación compleja por tu decisión de ser cristiano, que puedas realmente comprender bien tu misión, y sobre todo que el Señor te pueda acompañar en ese proceso. Gracias por estar semana a semana con nosotros, por acompañarnos. Ya estamos en el capítulo 8 de este Inverso. Estamos ya casi viendo el final de esta lección, y sin duda alguna está siendo muy bueno para nosotros que nos estés acompañando, y esperamos verte la próxima semana con un Inverso más. Recuerda estudiarlo semana a semana, y sobre todo que aquí puedes descargar, encontrar un montón de recursos, y que puedes visitar la página web de Esa Feliz. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Gracias, equipo, y hasta luego. Gracias. Adiós. luego. Adiós.